El oficial de guardia estaba aquí, vigilando este bloque, y entonces se acercó hasta aquí. En ese momento, el otro salió desde esa esquina y le disparó con una ametralladora. El oficial cayó al suelo gravemente herido. Desde aquel día siempre había pensado que el ataque había sido un error de las maniobras, un accidente. Pero entonces, años después, me encontré cara a cara con el oficial al que habían disparado. Y me dijo, no es verdad, no fue así. Me dispararon para detenerme. Yo me tiré al suelo y fingí que estaba muerto. Entonces el tirador se acercó a mí e intentó matarme con una ráfaga de ametralladora. En ese momento me di cuenta de que no había sido un accidente, sino un intento de asesinato. Milagrosamente el guardia sobrevivió. Tras el ataque, los ejércitos belga y estadounidense negaron cualquier tipo de participación. Las autoridades sospechaban que Lucien Disler había tomado parte en el ataque, algo que él niega. No puedo decir que sé quién ha disparado. Si lo supiese, no estoy seguro de si lo diría. Porque tengo 70 años, pero quiero vivir algunos más. Es sencillo, no quiero aparecer muerto, colgado de un árbol, como un amigo mío en el sur de Francia. Sé las técnicas que utiliza esta gente. Jean-Claude Marler cree que el asalto a Bielsan y la acción en el supermercado de Brabant podrían estar relacionados. Mucho antes de mí ha habido altos magistrados, policías serios e investigadores que han encontrado semejanzas entre el asalto a Bielsalm y los asesinatos de Brabant. Yo he analizado minuciosamente la forma en que intentaron matar al centinela de Bielsalm y cómo murieron algunas de las víctimas de Brabant. Se trata de asesinos extremadamente lúcidos, perfectamente organizados, fríos, con un modus operandi totalmente militar. El reclutamiento de todo tipo de personas para sus grupos paramilitares fue una tradición iniciada por los aliados en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se habían tomado muy en serio el viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y habían alistado a destacados nazis para la causa antisoviética. Uno de ellos, el maestro del espionaje de la SS, Reinhard Hellen, se convertiría en el fundador del primer servicio secreto alemán tras la guerra, que posteriormente supervisaría la red Stay Behind del país. En los primeros años de la Guerra Fría nadie hizo más que Hellen para alimentar los temores estadounidenses de una creciente amenaza soviética. El presidente Truman destinó millones a toda una batería de operaciones secretas y programas de inteligencia contra la amenaza comunista. La Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 1947 proporcionó la cobertura legal para las acciones secretas de los Estados Unidos bajo el epígrafe de guerra no ortodoxa. La estrategia se perfiló con detalle en la Directiva 10/2 del Consejo de Seguridad Nacional e influiría enormemente en el modus operandi de los servicios secretos. La NSC 10/2 dice que se usarán todos los medios, incluida la formación de ejércitos secretos, incluida la manipulación de la población con miedo o propaganda, y que deberá invertirse una gran cantidad de dinero para hacerlo. ¿Qué hacían las redes Stay Behind mientras esperaban la invasión rusa? Pues entrenar y participar en la política local. Y ahí es donde vemos el impacto más importante y más dañino de estas organizaciones Stay Behind en los países de Europa Occidental. En los años de posguerra, los partidos comunistas de Europa Occidental experimentaron un enorme aumento de popularidad. Su relación con sus camaradas soviéticos era muy preocupante. En aquella época, Peter Schischel dirigía la oficina de la CIA en Berlín. Teníamos un partido comunista italiano muy fuerte, un partido comunista francés fuerte, y había una sensación de inseguridad, porque sabíamos que los rusos se servían de estos partidos comunistas para su acción política. A medida que aumentaba el riesgo de una victoria política comunista, la estrategia de Stay Behind dejó de pensar en la amenaza de una invasión para centrarse en el enemigo interior. El documento más importante para un historiador ahora mismo está fechado el 1
1 de junio de 1959. Se trata de un documento de los servicios secretos militares italianos en el que consta que Gladio se creó, por una parte, para activarse en caso de invasión soviética y, por otra, en caso de sovvertimenti interni, que significa desórdenes internos. Sabemos que a partir de la década de los 50, los ejércitos secretos tenían estas dos tareas. Algunas de las primeras pruebas del papel de los ejércitos secretos de la OTAN en la subversión política las encontramos en un escándalo alemán de la década de 1950. En 1952, un miembro de la red Stay Behind alemana entró en una comisaría de policía de Frankfurt y dijo: «Soy miembro de un ejército secreto. Nos han entrenado los estadounidenses para matar gente, para no dejar huellas y para ocultarnos en los bosques. Tenemos armas, tenemos explosivos y somos secretos». A Adenauer le indignó que los estadounidenses hiciesen cosas como esas sin su conocimiento. No es que yo me hubiese opuesto a que se hiciese, pero habría tenido más cuidado a la hora de elegir a la gente. El hombre que entró en aquella comisaría de policía en 1952 era Hans Otto, exoficial de la SS, que se había alarmado por el rumbo que estaba tomando su unidad Stay Behind. Su testimonio llevó al descubrimiento de un centro de entrenamiento secreto en los bosques de Hessen, en el centro de Alemania. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue que los paramilitares parecían tener encomendada una misión política más siniestra. Tenían listas de personas a las que querían matar, miembros respetados de la comunidad. Y siempre nos preguntamos, ¿asesinados en caso de invasión soviética o asesinados en caso de cambio de poder en el país? Y en ese momento, todo el mundo pensó que habría una investigación minuciosa del Stay Behind alemán. Pero no hubo tal investigación. Tras algunos contactos diplomáticos entre los Estados Unidos y Alemania, los 100 presuntos conspiradores, todos de extrema derecha, fueron puestos en libertad. El caso se cerró y se olvidó rápidamente, hasta que un nuevo escándalo llegó a los titulares 30 años después. Tan solo un día después del atentado en la Oktoberfest, la policía descubrió que Gundolf Koechler, el presunto terrorista que había muerto en la explosión, era miembro de una organización paramilitar neonazi llamada Bergsportgruppe Hoffmann. A Gundolf Koechler siempre le habían interesado las armas y los explosivos, incluso dentro del grupo Bergsportgruppe Hoffmann. Tras el atentado, la policía registró inmediatamente la casa de sus padres en Donaueschingen y encontró lo que describieron como un laboratorio de bombas. Pero solo encontraron productos químicos para fabricar explosivos caseros y la investigación había concluido que en el atentado de Múnich se habían usado explosivos militares. Uno se pregunta, ¿cómo consiguió este tipo de explosivos? En los días posteriores a la masacre, la policía interrogó a algunos de sus camaradas. Y esta gente, durante el interrogatorio, declaró: «Conseguimos nuestras armas y explosivos a través de otro extremista de derechas. Su nombre es Heinz Lemke». Y lo curioso es que nunca lo investigaron. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Ausmaß der von Rechtsextremisten angelegten Waffenlager in der Lüneburger Heide ist größer als bisher angenommen wurde. Un año después del atentado de la Oktoberfest de Múnich en 1981 en los bosques de Lüneburg, en el norte de Alemania, unos excursionistas encontraban por casualidad un enorme arsenal que pertenecía al guarda forestal Heinz Lemke. Lemke era un activista de derechas con amplios contactos con el mundo neonazi alemán. El Servicio Secreto de Alemania del Este, la Stasi, había indicado la localización exacta de los transmisores usados por los grupos Stay Behind de Alemania Occidental. Uno de ellos fue encontrado en Lüneburg, muy cerca de la casa de Lemke y de los lugares donde se encontraron las armas. Escondites de armas como esos formaban parte de una estrategia europea